Hola, ¿qué tal? Soy Leandro Terrones y bienvenidos al Reino Paleontológico. Y el día de hoy toca hablar de las nuevas especies de criaturas prehistóricas descritas y nombradas en el mes de julio de este año 2024. En el mes de julio se dieron a conocer varias especies de animales prehistóricos nuevos, y entre ellos muchos nuevos dinosaurios, por lo que empezaremos con uno de ellos, y será Baijinosaurus baojiensis. El Baijinosaurus es un dinosaurio ornitisquio estegosaurio que fue descubierto en China y vivió durante el periodo Jurásico Medio, hace aproximadamente 165 millones de años. Los fósiles de este estegosaurio fueron descubiertos en el año 2016. Estos huesos se convertirían en el espécimen holotipo del Baijinosaurus. Entre estos huesos tenemos fragmentos del cráneo como el premaxilar y maxilar izquierdos. También varias vértebras, como vértebras dorsales y una vértebra caudal. Estos restos, aunque parciales, nos permitieron estimarle al Baijinosaurus un tamaño de unos 5 metros de largo aproximadamente. El análisis filogenético coloca al Baijinosaurus, que está resaltado en color rojo, cercano al Isaberrisaura y al Giganspinosaurus, indicando que se trata de un estegosaurio primitivo o basal. Como un dato curioso, esto refuerza la clasificación del Isaberrisaura como un estegosaurio, ya que desde hace algunos años su clasificación ha sido problemática. Pero los últimos estudios parecen reforzar con firmeza que se trata de un estegosaurio primitivo. Así como el Baijinosaurus es uno de los estegosaurios más basales conocidos, también se une a los estegosaurios más antiguos, entre los cuales también se encuentra el anteriormente mencionado Isaberrisaura. También se encuentran Bashanosaurus, Adraticlid o el Tyreosaurus, que fue descrito este año. Su nombre significa reptil de Baijin, haciendo referencia al lugar en donde fue encontrado. A pesar de que se trata de un estegosaurio, algunas características también recuerdan a los dinosaurios tireóforos basales como el Eselidosaurus, dando a entender que su morfología tenía en parte rasgos intermedios entre tireóforos basales y estegosaurios. La importancia de esta nueva especie es que se trata de uno de los estegosaurios más antiguos conocidos, y también que nos ayuda a darnos más pistas sobre la evolución de los estegosaurios al presentar unas características morfológicas combinadas. Gaiacia genie. El Gaiacia es un tetrapodomorfo o tetrápodo de tallo. Fue descubierto en Namibia y vivió durante el periodo Pérmico inferior, hace aproximadamente 280 millones de años. El fósil que se conoce es relativamente grande para su tipo. Consiste en una columna vertebral parcial y en un cráneo bastante completo, el cual mide unos 60 centímetros de largo. En base a este cráneo y a la columna vertebral preservada, se le ha estimado un tamaño de entre 2,5 a 4 metros de largo, lo que lo convierte en un tetrapodomorfo bastante grande, e incluso tal vez en el más grande. Y no solo sería el más grande, sino también el más tardío. Esto por su temporalidad, ya que se pensaba que este tipo de tetrapodomorfos se había extinguido al iniciar el Pérmico, pero parece que no fue así. Y también que lograron persistir a pesar de ya haber aparecido los tetrápodos más avanzados que estaban adaptados a la vida 100% en la Tierra. Otro punto a destacar es que se encuentra en un continente muy al sur, pues es que la mayoría de estos tetrapodomorfos se suelen encontrar en países del norte como Norteamérica o Europa. Se cree que por su gran tamaño habría sido un depredador apex, cazando presas acuáticas, aunque probablemente también habría cazado como un cocodrilo presas terrestres. El nombre de este tetrapodomorfo hace referencia a la formación Gaias, en donde fue descubierto. Su cráneo era ancho y aplanado, con un cuello reforzado y colmillos que se encontraban entrelazados y de contextura masiva se encontraban en la parte delantera de las mandíbulas.
La importancia de esta nueva especie es que con ella conocemos más sobre los tetrapodomorfos tardíos y que lograron sobrevivir hasta inicios del Pérmico. También que se trata del tetrapodomorfo no tetrápodo más grande conocido hasta el momento. Benwiwi-Shingazucus eremicarminis. El Benwiwi-Shingazucus es un reptil pseudosuquio del clado Poposauroidea. Fue descubierto en Nevada, en Estados Unidos, y vivió durante el periodo Triásico Medio, hace aproximadamente entre 247 y 237 millones de años. Este pseudosuquio se conoce por un esqueleto parcial descubierto en estratos marinos. Entre los huesos del fósil tenemos, por ejemplo, partes del cráneo, las extremidades y gran parte de la columna vertebral. Se cree que como el fósil fue descubierto en sedimentos marinos, el Benwiwi-Shingazucus habría vivido en ecosistemas costeros. Sin embargo, no habría sido acuático como tal, ya que sus extremidades, gracias a que están bien preservadas, nos permitieron ver que no poseía características acuáticas como por ejemplo aletas, o densidad ósea alterada, por lo que solamente habría sido costero. Ese mismo hábito parece sugerir que se habría alimentado de pequeños animales acuáticos o quizás de animales marinos que quedaban varados en la costa. Su nombre, que es algo largo y hasta diría impronunciable para algunos, significa cocodrilo pescador. Se trataba de un pseudosuquio de tamaño pequeño-mediano, estimándosele una longitud de 1,5 metros aproximadamente. El análisis filogenético coloca al Benwiwi-Shingazucus, que está resaltado con una estrella roja, cercano al Kianosuchus, un pseudosuquio poposauroide que curiosamente tenía hábitos acuáticos. Pero como ya les dije, la evidencia muestra que el Benwiwi-Shingazucus era costero y no acuático. La importancia de esta nueva especie es que nos da a entender que los pseudosuquios también pudieron haber tenido hábitos costeros. También que perfectamente podría estar entre los animales prehistóricos con nombres más largos y un poco impronunciables. Fona herzoge. El Fona es un dinosaurio ornitópodo de la familia Teserosauridae. Fue descubierto en el estado de Utah en Estados Unidos y vivió durante el periodo Cretácico Superior, hace aproximadamente 99 millones de años. El fósil de este dinosaurio consiste en un esqueleto mayormente completo. Este preserva tanto la columna vertebral, costillas, las extremidades e incluso un cráneo completo. Se conocen otros especímenes aparte que están igual de completos. Los fósiles del Fona muestran que este habría tenido adaptaciones para excavar madrigueras, es decir, que habría tenido hábitos fosoriales, como por ejemplo la estructura de sus brazos y piernas. Esto también se ve en otro teserosáurido llamado Oryctodromeus, que curiosamente está estrechamente relacionado con el Fona. A Fona se le estima un tamaño de hasta 2 metros de largo en la adultez, siendo un tamaño promedio de un teserosáurido. Su nombre hace referencia a una figura de la cultura chamorra que significa el origen. Esto es en referencia a que algunos fósiles de este dinosaurio se descubrieron juntos, cual si fuesen hermanos o pareja. La importancia de esta nueva especie es que nos muestra que los dinosaurios cavadores eran más comunes de lo que pensábamos antes. Thylacolpygmeus oliveirae. El Thylacolpygmeus es un mamífero metaterio de la familia Herpetotheridae. Fue descubierto en Brasil y vivió durante el periodo Eoceno inferior, hace entre 53 y 50 millones de años. El fósil que se conoce de este mamífero es un dentario que contiene algunos dientes, y estos permitieron a los paleontólogos que se realice una diagnosis. En base a este hueso dentario, se le ha estimado que su masa corporal habría sido menor a 15 gramos, siendo un mamífero bastante pequeño. El análisis filogenético que se le hizo a este metaterio lo ubicó cercanamente relacionado a Ruminiodon, de hecho como taxones hermanos.
Esto llevó a la creación de una nueva subfamilia de la familia Herpetotheridae, llamada Rumiodontinae. El nombre del Thylacolpygmeus significa pequeño con bolsa, haciendo referencia lógicamente a su pequeño tamaño y a que se encuentra relacionado con los marsupiales, que son conocidos por tener bolsas de piel. La importancia de esta nueva especie es que nos ayuda a comprender mejor la clasificación de los herpetotéridos al poderse crear la familia Rumiodontinae, y también de que parece que se trata del primer herpetotérido definitivo de Sudamérica. Enalioetes struderi. El Enalioetes es un talatosuquio, un grupo de reptiles crocodilomorfos que en su mayoría eran marinos, y pertenece a la familia Metriorhynchidae. Fue descubierto en Alemania y vivió durante el periodo Cretácico inferior, hace aproximadamente 132 millones de años. Sus fósiles fueron descubiertos en el año 1916 y consiste en gran parte del cráneo junto con partes del cuello. Y a lo largo de los años, este fósil fue referido a los géneros Cricosaurus y Enaliosuchus, hasta que finalmente fue descrito y nombrado formalmente como un género aparte este año. Su nombre significa habitante del mar, haciendo referencia a sus hábitos marinos, además de que los talatosuquios son los únicos arcosaurios que lograron adaptarse a hábitos 100% marinos, o al menos la mayoría de ellos. Sus mandíbulas eran alargadas y estaban llenas de dientes curvos. Esta característica es muy similar a la de muchos otros talatosuquios de la familia Metriorhynchidae, como por ejemplo el propio Metriorhynchus. Se estima que Enalioetes habría medido alrededor de 2 metros de largo. La importancia de esta nueva especie es que se trata de uno de los metriorhínquidos menos antiguos conocidos, datando del Cretácico inferior. Compsognathus casei. El Compsognathus es un dinosaurio ornitópodo de la familia Iguanodontidae. Fue descubierto en Inglaterra y vivió durante el periodo Cretácico inferior, hace aproximadamente 125 millones de años. El fósil de este dinosaurio fue excavado en el año 2013 y es uno de los más completos de Inglaterra en su tipo. En el fósil tenemos, por ejemplo, huesos de la pata, como ven en pantalla, algunas partes del cráneo y algunas vértebras junto con espinas neurales. Estos fósiles fueron descubiertos en la famosa isla de Wight, y el Compsognathus es la octava especie de dinosaurio descrita y nombrada en esta isla en este siglo. El nombre de este dinosaurio significa tronador de Compton, haciendo referencia a su gran tamaño y a la localidad en la que fue descubierto, llamado Compton. Como dije, el Compsognathus era un dinosaurio iguanodóntido de gran tamaño. Se le estima en unos 7 metros de largo. Los fósiles del Compsognathus indican que habría tenido una contextura similar a la de sus parientes cercanos, el famoso Iguanodon y el Bryozoeus, que fue descrito en el año 2021. En base a esto, el Compsognathus habría sido un dinosaurio semicuadrúpedo o cuadrúpedo facultativo, es decir, que por ratos caminaba en 4 patas y en otros en 2 patas. Y su dieta obviamente era herbívora, usando su pico para poder arrancar las plantas, algo típico de los dinosaurios iguanodóntidos. La importancia de esta nueva especie es que, como dije, se trata de la octava especie de dinosaurio descrita y nombrada en la isla de Wight de este siglo, y que es el iguanodóntido más completo descubierto hasta el momento en Inglaterra. Shucaris ankyloschelos. El Shucaris es un artrópodo basal del orden Radiodonta, en el cual también se encuentra el famoso Anomalocaris. Fue descubierto en China y vivió durante el periodo Cámbrico inferior, hace aproximadamente 518 millones de años. Se conocen varios especímenes de este radiodonto, y entre ellos se encuentran unos apéndices frontales que ven en pantalla,
que son prácticamente como las extremidades de los radiodontos como el Shukaris o el Anomalocaris, con el cual el Shukaris además estaba cercanamente emparentado. Los apéndices, que estaban llenos de espinas, eran bastante flexibles y servían para atrapar presas, para luego devorarlas con su anillo oral, que técnicamente es su boca. El nombre de Shukari significa camarón de Degan Shu, haciendo referencia a un investigador de fósiles del periodo cámbrico, y con lo de camarón pues es un sufijo muy usado en radiodontos al momento de nombrarlos. La importancia de esta nueva especie es que aumenta la diversidad de radiodontos en China. Propterodactylus frankerle. El Propterodactylus es un pterosaurio del clado Pterodactyloidea. Fue descubierto en Alemania y vivió durante el periodo Jurásico Superior, hace aproximadamente 150 millones de años. El fósil de este pterosaurio fue descubierto en el año 2011 y, como pueden ver en pantalla, está bastante completo. Y no solo eso, sino que el esqueleto también se encontraba articulado e incluso con tejidos blandos preservados. Esto es algo a lo que yo llamo un fósil exquisitamente preservado. Esto nos permite tener una imagen muy clara del Propterodactylus. Su cráneo era alargado, lleno de dientes filosos en forma de aguja, y se le estima 9,3 centímetros de largo. En cuanto a su tamaño corporal, se le estima una envergadura de punta a punta cada ala de 55 centímetros. Aunque cabe recalcar que el ejemplar no estaba completamente desarrollado, por lo que se cree que pudo haber sido más grande. Los paleontólogos comentan que el Propterodactylus tenía una naturaleza transicional entre los pterodactiloides. Incluso creen que habría sido un precursor de los mismos. De ahí su nombre, ya que Propterodactylus significa anterior al Pterodactylus, lo que lo hace tener un valor evolutivo. Se cree que, al igual que muchos otros pterosaurios de pequeño tamaño, el Propterodactylus habría cazado pequeños peces en los lagos y ríos. La importancia de esta nueva especie es que al parecer se trata de una especie de transición y que nos ayuda a comprender mejor la evolución de los pterosaurios pterodactiloides. Arenadraco prima. El arenadraco es un dinosaurio terópodo de la familia Troodontidae. Fue descubierto en Mongolia y vivió durante el periodo Cretácico Superior, hace aproximadamente 72 millones de años. Los fósiles de este dinosaurio fueron descubiertos en el año 2018. Este fósil es bastante fragmentario y consiste en partes de las patas derechas y un hueso del ilion, que es un hueso de la cadera. Los fósiles indican que era un troodóntido de tamaño muy pequeño, midiendo un poco menos de 1 metro de longitud. El análisis filogenético lo coloca como uno de los troodontes más basales y como un taxón hermano de los demás troodóntidos, incluyendo los más derivados. El nombre de este dinosaurio significa dragón de arena, cosa que creo que ya es evidente una vez que escuchas el nombre de este dinosaurio, Arenadraco. La importancia de esta nueva especie es que se trata del primer troodóntido descubierto en la formación Barungoyot. Hypnovenator matsubaretogeorum. Al igual que el arenadraco, el Hypnovenator es un dinosaurio terópodo de la familia Troodontidae. Fue descubierto en Japón y vivió durante el periodo Cretácico Inferior, entre hace 112 y 106 millones de años. El fósil fue descubierto en el año 2010, y este se encontraba en una pose similar a la de dormir, algo que ya se había visto en otros troodóntidos, como por ejemplo en May. El fósil, antes de ser nombrado y publicado formalmente en julio de este año, habría sido mencionado antes con otro nombre, siendo este Hypnovenator sasayamaensis. El análisis filogenético coloca al Hypnovenator, que está resaltado en azul oscuro, cercanamente emparentado con el Gobivenator, un troodóntido descubierto en Mongolia.
Al igual que el Arenadraco, el Hypnovenator medía alrededor de 1 metro de largo, siendo un troodóntido bastante pequeño, y tenía una constitución bastante ligera hecha para correr. El nombre de este dinosaurio significa cazador de sueños, y la razón de este nombre es por la posición de estar durmiendo que tenía el fósil. El Hypnovenator, además de formar parte de la familia Troodontidae, también forma parte de la subfamilia Troodontinae, y es el miembro definitivo más antiguo de esta subfamilia. La importancia de esta nueva especie es que se trata del primer y único troodóntido descrito y nombrado formalmente hasta ahora en Japón, y también es el 12º dinosaurio descrito y nombrado formalmente en dicho país. Urbacodon norelli. Esta se trata de una especie nueva de un género ya existente. La primera especie del género Urbacodon fue Urbacodon itemirensis. Yendo al grano con la nueva especie, pues se trata de un pequeño dinosaurio terópodo de la familia Troodontidae, siendo el tercer dinosaurio de esta familia descrito y nombrado este año. Fue descubierto en China y vivió durante el periodo Cretácico Superior, hace aproximadamente 95 millones de años. El fósil de este dinosaurio fue descubierto en el año 1999 y consiste en un hueso dentario que es un hueso de la mandíbula. Y al igual que los otros troodontes que vimos en este video, el Arenadraco y el Hypnovenator, el Urbacodon norelli también tenía un tamaño de alrededor de 1 metro. El Urbacodon norelli aumenta la diversidad del género Urbacodon, ya que la primera especie, Urbacodon itemirensis, fue descubierta en Uzbekistán, mientras que Urbacodon norelli es de China. La importancia de esta nueva especie es que se trata del tercer troodóntido descrito y nombrado formalmente este año, y que hace más diverso al género Urbacodon. Asiatirannus shui. Ahora vamos con el que seguramente es el que más le ha gustado a muchos. El Asiatirannus es un dinosaurio terópodo de la famosa familia Tyrannosauridae. Fue descubierto en China y vivió durante el periodo Cretácico Superior, hace aproximadamente 66 millones de años. Los fósiles de este dinosaurio fueron descubiertos en el año 2017, y lo que más resalta de estos fósiles es su cráneo, que se encuentra bastante completo. Otros elementos esqueléticos consisten en una pata casi completa y vértebras de la cola. Estos nos indican que el Asiatirannus era uno de los tiranosáuridos más pequeños conocidos, midiendo entre 3,5 y 4 metros de largo, siendo considerablemente más pequeño que sus parientes cercanos, como por ejemplo el famoso T-Rex. Aunque cabe recalcar que el ejemplar no estaba completamente desarrollado, y por ende habría sido un poco más grande. De hecho, por lo mismo que el ejemplar no está completamente desarrollado, he leído por ahí que algunos creen que podría tratarse de un espécimen juvenil del más famoso Tarbosaurus. Pero eso no es probable, ya que el ejemplar era un casi adulto, por así decirlo. Además de que vivió un poco después que el Tarbosaurus, pues este último vivió hace unos 70 millones de años. Bueno, de vuelta con el Asiatirannus, además de ser un tiranosáurido bastante pequeño, su contextura era bastante delgada y ligera, por lo que se cree que era un depredador hecho para la velocidad, y también cubre el papel de depredador de tamaño pequeño mediano, ya que coexistió con otro tiranosáurido que era más grande. Este es el Qianzhousaurus, conocido popularmente como el Pinocho Rex. Este cumplía el rol de depredador de tamaño grande. El nombre del Asiatirannus significa tirano asiático, un nombre muy simple si me lo preguntan a mí. La importancia de esta nueva especie es que al parecer se trata del tiranosáurido definitivo más pequeño conocido hasta el momento y que ocupa un papel de depredador de tamaño pequeño a mediano en su ecosistema. Y bueno, espero que les haya gustado. Suscríbanse, denle like y hasta la próxima.